problema gravísimo que tenemos en la mayor parte del sistema fluvial nuestro, y cuando digo nuestro me refiero a Salta, Jujuy, con lo que es el llamado aluvionamiento o agradación, traducido a acumulación de sedimentos por incapacidad de transporte. Todo esto está asociado a una serie de una serie de situaciones bastante particulares donde hay factores que favorecen, y entre esos factores podemos considerar, ¿no es cierto?, componentes naturales o antrópicos. Este problema del aluvionamiento, ¿no es cierto?, genera situaciones en términos generales negativas, que pueden ser en forma directa o indirecta. Forma directa es cuando el nivel del río sube, consecuencia de ello se producen derrames, inundaciones hacia los laterales, y eso en muchos casos se traduce en la pérdida sistemática de terreno, que es lo que está pasando en el contexto agrícola en muchos lugares donde históricamente no hubo problemas. Molinos de la quebrada de Humahuaca, en el Río Grande, en Humahuaca y en distintas localidades, donde esos ríos hace 30 años más o menos, porque no hay mediciones exactas, todos estos valores son a través de datos indirectos que se están recogiendo, hay un promedio de agradación de 3-4 metros entre 25 y 30 años. Enseguida vamos a ver una diapositiva muy particular, característica, donde se ve una línea de sauces, de los pocos que van quedando, en medio del río. Eso es precisamente consecuencia del aluvionamiento. Y la otra parte, ¿cuál es? Lo que llamamos indirecto, que es casos donde, consecuencia del aluvionamiento, en campos aledaños la freática asciende y eso se traduce en la salinización de los suelos. Ambos, los dos, de una u otra manera, inciden en forma negativa y están trayendo problemas no solamente en el campo con la pérdida de terreno, sino en muchos lugares urbanizados. Por ejemplo, Ciudad de Reyes, en San Salvador de Jujuy, construido o emplazado en la margen derecha del río Reyes, tuvo que en un determinado momento invertir una fortuna para la construcción de drenaje a efecto de deprimir la freática, porque la freática estaba prácticamente a 10-20 centímetros en algunos lugares, lo cual generaba gravísimos problemas en distintos aspectos. En la localidad de Tumbaya hay casas que se están deshabitando como consecuencia de que la freática está tan alta que las casas que se construyeron con adobe, comienza el adobe a desarmarse, consecuencia de la humedad permanente que hay. Molinos, pueblo histórico que invirtió una fortuna de divisas para la recuperación del pueblo, perdió toda una corrida de casas precisamente por el ascenso de la freática y un proceso de degradación de los adobes que hizo que colapsaran las viviendas. Los factores naturales que intervienen son los climáticos, menos lluvia, menos caudal, menos capacidad de transporte, ¿no es cierto? Y en el caso nuestro, al problema del aluvionamiento se le agrega una componente bastante interesante y particular. ¿Cuál es? Los procesos gravitacionales, los flujos densos. Doy un ejemplo. ¿Quién más, quién menos vio lo que pasó en enero en Volcán? Miles de metros cúbicos que a través del flujo denso que se deslizó o que se desplazó por la quebrada de los filtros se aporta al Río Grande, y lo que no aportó el flujo denso por sí mismo y en forma directa lo aportaron todos los camiones que comenzaron con el proceso de recuperación de rutas y la reconstrucción o limpieza del pueblo. Todo el material que se limpió del pueblo fue a parar el Río Grande. O sea que el Río Grande durante el mes de enero, febrero y parte de marzo
estuvo procesando carga adicional que le transfirieron como consecuencia de ese flujo denso. En otros casos, en caminos de ruta, como es Quebrada del Toro, como es la Quebrada de Coipe, como es la Quebrada de Humahuaca, los deslizamientos de ladera son una constante consecuencia de esos deslizamientos. ¿Qué pasa? La mala praxis a través fundamentalmente de los organismos que, a efecto de habilitar en forma rápida la ruta, la carga que se desplaza y se deposita sobre la ruta la transfieren directamente al lecho del río. El río tiene, por lo dicho, con respecto a la condición climática, una menor cantidad de agua disponible y un mayor volumen de carga, entonces eso genera una asimetría que se traduce en que traslado a muy poca distancia del exceso de carga, abandono, y eso da lugar o favorece o facilita el proceso de agradación o aluviamiento. Si nos ponemos a hacer un listado de los ríos que están caracterizados o afectados por la gradación o aluviamiento, creo que sería más fácil, breve y corto cuáles son los ríos que no están afectados por el aluviamiento. En lo que yo conozco de todo esto que llevo andando y trabajando con este proceso y todo lo que implica, hasta ahora sé de un solo río, que es el río Tartagal, que profundiza el cauce, pero no por cuestiones naturales, sino por la mano traviesa del hombre. A los fines, no importa quién es decir, sí importa el porqué, atento a las consecuencias que tiene, pero cae dentro de lo que podríamos considerar como el caso específico y contra la mayor parte de los ejemplos que no se traducen en un aluviamiento, sino en un proceso de erosión retrocedente, ergo de profundización de cauce. Esto es lo que siempre, cuando se toca el tema, se plantea. ¿Qué hacer? ¿No es cierto? Hará 2 meses, en Jujuy, en una reunión en la Casa de Gobierno, se le planteó a los de Vialidad Nacional: señores, se acabó que aquello que a ustedes les resultaba fácil, sencillo, de toda carga que recibe la ruta, dársela al Río Grande. De ahora en más, lo que ustedes reciban en la ruta, verán cómo lo organizan, qué hacen. Y la pregunta cae de nuevo: ¿y qué hacemos? Volverlo al material de donde vino. No queda otro. Las obras que hay que hacer para solucionar el problema del aluviamiento son inmensas, son cuantiosísimas, son consecuencias de la extensión que tienen las cuencas nuestras. Y son obras que pueden durar a lo sumo un verano. Durar en el sentido de que con una bajada de material, con una crecida, ni hablar si se desplaza una colada de barro, un flujo denso, pueden quedar automáticamente dejadas de fuera de servicio. ¿Qué significa? Que en el periodo de invierno hay que volver a hacer obra. Los beneméritos políticos que nosotros tenemos no les gusta esta clase de obra porque no se vende. Es preferible inaugurar casas en la llanura aluvial y que se la lleve la próxima creciente a inaugurar obras en una cuenca que no se ve. Y mucho menos, y no les cabe en la cabeza, ¿no es cierto?, el hecho de que las obras no son eternas, no son permanentes, que son obras que deben de ser permanentemente monitoreadas, ajustadas, complementadas. Todo eso, que es la parte antrópica, se asocia con lo natural y complica la situación. Mientras tanto, los ríos no descansan y siguen subiendo de nivel. Entre las causales, lo que dije recién, Ruta 9, Quebrada de Humahuaca, todas esas salientes que ustedes ven son material acumulado dentro del ámbito del Río Grande como consecuencia de los deslizamientos y los flujos densos que vienen desde la derecha de la diapositiva y se acumulan sobre la ruta. Entonces, para vialidad es fácil, con maquinaria pesada, empujarlo y tirarlo al lecho del río.
la misma obra, la misma zona, ¿no es cierto? Ahí se ve parte de lo que era la vía del ferrocarril, que en tramos enormes de largo está tapada precisamente por este fenómeno. Fíjense en ustedes, en la punta del extremo del relieve positivo, la altura que tiene el Río Grande y la relación que hay con la ruta. Precisamente este proceso de aporte de carga adicional al Río Grande contribuye a que el aluvionamiento sea mayor en aquella punta, y consecuencia de eso, la ruta ya recrecida hace muy poco tiempo, no más de 5 años, hay que volverla a levantar de altura porque prácticamente está a menos de 1 metro de lo que es el lecho del Río Grande. En consecuencia, con pocas crecientes, ¿no es cierto?, como un poco de creciente, desborda hacia el río. Otra de los factores que contribuyen al aluvionamiento son precisamente los flujos densos. Fijarse en lo que es el lecho original y los 2 metros de material acumulado en un evento de un flujo denso. O sea que en una bajada de material, el río recibe material por 2 metros de altura. Esta es la situación inmediata después de producido un deslizamiento en la ruta 9. Otra causal, Río Grande, desembocadura del arroyo o del río, indistintamente llamado, por favor, esto es una complicación en contra mía, que desemboca, ¿no es cierto?, en el Río Grande, y en una bajada prácticamente lo cierra el Río Grande. ¿A qué da lugar esto? Que mientras se mantenga cerrado, entonces, ¿qué pasa? El río se ve obstaculizado en su desplazamiento y esto da lugar a que el material se deposite y se acumule. Esto es en una localidad que se accede, no me acuerdo exactamente el nombre, San Bernardo de la Zorra, que hará 2 años fue motivo de muchas páginas de los diarios locales y de horas de prensa de televisión, dado que, consecuencia de un flujo denso del cual se ven los registros o los remanentes de los laterales que se desplazó por este cauce, inundaron muchísimas viviendas, se perdieron parcelas de terreno dedicado a la agricultura y, por supuesto, casas. ¿Por qué mostré esta foto? Porque esta foto se da de la mano, va juntita con lo que hice el comentario en esa diapositiva, qué hacer, y la ignorancia, desidia y dejadez de los organismos oficiales. Cuando uno se instala en esta parte, ¿no es cierto?, donde se ve el material depositado, está más alto que la escuela. A los pocos días de haber estado yo acá, visto, sacado esa fotografía, no recuerdo por qué causa fortuita, yo termino en un edificio que resultó ser un anexo del Ministerio de Educación de la provincia de Salta, y yo, curiosidad, estaba en la oficina que tiene que ver con el mantenimiento de las escuelas. O sea que sin querer caí yo justo en el lugar preciso. Cuando me doy con esa novedad, que no me recuerdo por qué terminé yo ahí, le planteo a todos los burócratas que estaban sentados de a 8 a la vuelta de un escritorio, en sistemas rotativos compartían las sillas porque no alcanzaban, les dije que había este problema, que etcétera, 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 planteé al milímetro la situación, ¿cuál cree que fue la respuesta? Que presente una nota. Entonces yo me miré, me dije, adiós, en otro capítulo veremos cómo la escuela desaparece. Y así creo que... Ese otro de los causales, el craso y maldito error de hacer los puentes
de sección más angosta que en la llanura aluvial. Por el hecho de que un metro de puente cuesta muchísimo, pero muchísimo más que un metro de ruta de terraplén. Entonces, con ese concepto de la falsa economía, se estrechan al máximo los puentes para de esa forma abaratar costos y poder cruzar el río. Ese falso concepto de la economía o de menor costo, cuando uno hace el análisis de las consecuencias que tiene a lo largo de los años sucesivos el trabajo de limpieza para darle sección de escurrimiento y lo que sucede aguas abajo, muestra a la clara que si se hubiese hecho el puente con la longitud necesaria y correspondiente a la sección transversal del río, los costos eran por lejos menores. Pero no hay, lamentablemente, cuando se diseñan los puentes como debe ser, termina en una oficina donde hay un contador público que lo único que sabe del agua es que moja, y de todo esto no entiende absolutamente nada, y así estemos 6 años al lado de él sentado tratando de explicar, no va a entender. Lo único que él entiende es que el puente de 2 metros cuesta 1 peso y el de 4 cuesta 8. Entonces hagamos el de 1 metro, ni el de 2. Y así termina. Esto es precisamente el llamado puente número 1 en la quebrada del Toro. No, es un castigo. Quebrada de Escoipe, deslizamiento. A los 2 días eso no estaba más en la ruta debidamente habilitada, pero esa carga terminó en el lecho del río Escoipe. ¿Por qué? Porque la maquinaria de vialidad de la provincia les resultaba más práctico desplazarla hacia la derecha. He ahí una fotografía a efecto de demostrar el problema de la salinización. Esos son viñedos en Cafayate, en la margen izquierda del río Chuscha, donde ese terreno que ustedes están viendo con vides antiquísimas, para colmo de males, productora de uva torrontés, lo cual es un sacrilegio que se estén perdiendo. Hoy tiene ese problema de salinización. Fíjese el color que tiene el suelo. ¿Por qué? Porque el lecho del río Chuscha, que está a la derecha, ¿no es cierto?, está más alto que los viñedos, que el suelo donde están sembrados los viñedos. Protegido por un simple cordón, pero el ascenso del subalveo del río Chuscha da lugar a que la freática ascienda y la fluctuación de la freática trae aparejado ese fenómeno. Defensas en la localidad de Tumbaya, en la provincia de Jujuy, se construyeron hará unos 20, 30 años, tenían 2 metros de altura sobre cauce. Fíjense, prácticamente queda la factura de lo que costó eso y un recuerdo que dice: aquí estaba yo, que era una defensa de 2 metros. Esa defensa, en este caso un espigón de piedra embolsada, margen derecha del río San Lorenzo, en un ambiente totalmente distinto, selvático, de una zona con un régimen de precipitación de 1200, 1300 milímetros anuales, por lo tanto los ríos tienen caudal mayor, en consecuencia se entiende que mayor capacidad de carga. No obstante, ustedes fíjense, el primer nivel donde está ese morro, no quiero tocar el puntero para no armar otro carnaval con las diapositivas, ese nivel tenía originariamente 1 metro, ese espigón tiene ya casi 1 metro de nivel, prácticamente anulado por la acumulación de sedimentos. Y esto no se construyó en 1930, esto se construyó en 1990 y tanto, digamos 1990 a la fecha son 20 años donde un río anula 1 metro de defensa, no obstante los caudales disponibles. Acá tiene otro, profesor. El de adelante. ¿Ya se anotó? No, el de adelante, el chirimbolito rojo. No,
prefiero... El de adelante. Huichaira. Es muy sensible. Huichaira. Ese puente tiene un historial tristísimo. El ferroviario ya se lo llevó una colada de barro. Sección de escurrimiento, ese puente tenía más de 2 metros cuando se habilitó. Hoy no pasa un perro por abajo. ¿No es cierto? Ese es otro ejemplo de las consecuencias de lo que es el aluvionamiento. Ferrocarril Belgrano, ex ferrocarril Belgrano. Esa defensa era para proteger el lecho del Río Grande en su momento, que era este. ¿Por qué? Porque hacia esta parte estaba la vieja vía del ferrocarril que iba a la Quiaca. Se construyó esta defensa que tenía más de 2 metros sobre el nivel de cauce para protegerlo del Río Grande que viene por acá. Esos hierros que se ven son viejos durmientes que se dejaban a propósito porque ya se sabía que las defensas había que recrecerla en forma sistemática. Como se rifó el ferrocarril en su momento y desapareció, las defensas no se hicieron nunca más y quedaron como cosa insólita, como arquitectura exótica que no se sabe a qué se refiere. El tema, ¿cuál es? Ustedes fíjense en dónde está hoy el cauce del Río Grande. Tiene más de 2 metros de lo que supo ser en su momento. Eso es otra de las consecuencias del aluvionamiento. Esa panorámica es la misma foto, nada más que hace un rato estaba sacada de este lado así y ahora lo vemos en su esplendor al Río Grande, aquí donde cuando crece pasa directamente para el lugar que supuestamente estaba protegido. Por lo tanto, esto les demuestra cómo han ido avanzando con las defensas de diferentes tipos. En este caso era todo material de descarte del ferrocarril, pero con la misma finalidad u objetivo que era evitar el ingreso del Río Grande a la zona de vía. Estas fueron ya abandonadas, se hicieron estas y estas ya están colapsadas por la cantidad de material acumulado. Río Grande en la zona de Tumbaya. Valle Calchaquí, Finca El Carmen. Todo esto que ven acá es un evento de un flujo denso de una colada en una noche de regalo de Navidad. Huella, Purmamarca, Molinos de nuevo. Fíjense en la altura del cauce del río y dónde están los terrenos en lo que se indica la iglesia y demás. Nada más. Me apuré porque no hay mucho tiempo. Lo más probable es que ya nos estén esperando afuera para sacarnos fotos. Esto es, en síntesis, lo que se puede decir en forma rápida con respecto a repito, reitero, lo proclamaré a 4 vientos, el problema del aluvionamiento. Gravísimo. Mucho más grave de lo que se cree y de lo que se piensa. Y lo más grave, a su vez, es que en el ámbito oficial no hay la menor idea de lo que está sucediendo o ocurriendo. ¿Okay? Nada más.